Y como primera invitada tenemos a una joven que tengo el gusto de presentar porque es mi hija y estoy muy orgulloso de su trabajo y todo el esfuerzo que ella ha hecho acá, porque ella llegó de 13 años a este país. Nuestra invitada, que es Astrid González Whalen, Te van después a me pegar. pegan. Ok, Astrid González, en la actualidad está en la Escuela de Leyes de Campbell University. También pertenece al Hispanic Law Student Association. Y también, bueno, ella es graduada de Appalachian State University y tuvo un bachelor en ciencias en historia, o sea, que está graduada como profesora de historia acá en los Estados Unidos, ¿ok? Y en la actualidad, bueno, tuvo una experiencia como profesora de español en este país, especialmente en high school, creo, y middle school. Pero yo creo que es mejor que ella nos cuente, Señor, ¿verdad? sí, para que ella misma nos plantee sus experiencias, tenemos aquí con nosotros ya lista a nuestra primera invitada, que es la profesora Astrid Astrid González. González. Bienvenida. Eh, Bien. Gracias. Muy bien, Astrid. Primero que nada, bueno, ya hicimos una breve introducción sobre ti. Y yo creo que también nos tocaría hacerte unas preguntas básicas que tienen que ver con tu comienzo acá. En el caso de una persona que le toca enseñar a otras personas español en este país, que su lengua, a muchachos sobre todo, que su lengua materna no es precisamente el español. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo hacen para lograr que una persona que a lo mejor no siente el interés o no le parece que le pueda beneficiar en algo, manejar un idioma como el español, que es complicado? este, ¿Cómo es la experiencia de tratar de cautivar a esos estudiantes? Bueno, lo primero es tratar de buscar la manera de hacerlo lo más interesante posible para ellos. Y yo digo que en ese sentido yo me sentí como un poquito reflejada en mis alumnos porque cuando yo vivía en Venezuela, una de mis materias que menos me gustaban era el inglés. Mm, Entonces, yo me sentí, me veía como reflejada porque realmente a mí nunca me gustó el inglés que estudiándolo en Venezuela era como segundo idioma. mm, Entonces, primero era eso. Una de las cosas que me encontré también es que muchos de mis alumnos no tenían un manejo totalmente fuerte de su idioma nativo, que es el inglés. Entonces, también yo aprender a repasar ciertas cosas de la gramática del idioma el inglés para ayudarlos a ellos a relacionarlos con el español. Una de claro. las cosas que yo conseguí que fueron más, que yo encontré fue la mejor manera como de emocionarlos fue por medio de la música. oh, Que inclusive artistas como, por ejemplo, Chino y Nacho, ah, Nelly Furtado y Juanes, eh, muchísimos artistas, Mar Anthony, tratar de conseguir música que fuese tipo fusión y que fueran sonidos que a ellos les gustaran. Y entonces escuchábamos las canciones con subtítulos para ayudarlos, yo les daba la letra y entonces todos los días terminábamos las clases, los últimos 5 minutos de la clase era escuchando música y viendo los videos musicales. Y eso fue una de las cosas que a ellos más les gustaba de la clase, pues. Y también por medio del arte, tratando de hablar sobre arte latinoamericana. Uno de los proyectos que hicimos inclusive fue como un self-portrait, utilizando a Frida Kahlo y su trabajo como inspiración. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es que utilizar la cultura hispanoamericana como un vehículo para crear emoción.
sobre el aprendizaje del lenguaje, a mí me ayudó muchísimo. Hablando sobre diferentes celebraciones, obvio, en Estados Unidos a veces cuando enseñamos el español, hablamos mucho sobre la cultura mexicana, pero no solamente la cultura mexicana, sino la cultura mexicoamericana. Hablamos sobre la cultura tejana, que también predomina muchísimo en los Estados Unidos. Y también, bueno, como persona del Caribe, tratando de añadir un poquito del sabor caribeño, que en ese momento no era tan común en esta parte de Estados Unidos donde yo vivo. Y eso a ellos o sea, fue la mejor forma, pues, hablar sobre el carnaval, el Día de los Muertos, diferentes celebraciones, mostrar videos, que ellos se sintieran como envueltos en el área cultural y a utilizar esos recursos para enseñar gramática, vocabulario, todo eso. O sea, es como todo, o sea, hay personas que no están tan... Yo lo veo como la matemática, hay personas que les gusta mucho la matemática y hay personas que no les gusta la matemática, entonces... Claro. No, en pero... ese sentido, pero sí es importante y sí se pueden beneficiar muchísimo. De hecho, cualquier persona que esté pensando en estudiar una carrera en la salud, en el área de salud, es muy importante aprender el español. Ahora, como estudiante de leyes, durante mis pasantías en la fiscalía, el español para mí ha sido sumamente importante y mi jefe lo ha visto como algo valioso porque tenemos muchas personas que van a la corte y no hablan inglés y no es como en el sur de la Florida, o sea que no tenemos traductores constantemente en la corte. Entonces, sí hay muchísimas áreas de trabajo donde es muy importante y puede ser, sobre todo para diferenciarte entre otras personas que estén compitiendo por la misma posición. Claro, es que ese punto es que voy. O sea, mucha gente comete el error cuando llegan acá de que, y yo lo he escuchado mucho aquí en Miami mismo, en el Doral, en diferentes lugares donde hay muchos venezolanos, que tú les ves, sabes que ellos son venezolanos, hablan español. O son hispanos, pero aquí porque uno se da cuenta por el acento. Y de repente te ves que están en el mercado y están hablando con los hijos en inglés. Entonces, porque hay una creencia tonta, me van a perdonar que lo diga así, pero una creencia tonta de que si el hijo no le hablas en inglés, no va a aprender lo suficiente y no va a tener las mismas oportunidades. Y eso es un error, porque los hijos están 8 horas casi metidos en una escuela donde solamente se habla inglés. Entonces, el único momento que ellos tienen para el español es en su casa y con sus papás. Entonces, ¿qué pasa? Que la oportunidad de que ese muchacho sea bilingüe se lo están matando ellos mismos al seguirle la corriente creyendo, como me pasó a mí una vez con una señora americana en Palmetto, en el pueblo de Palmetto, que cuando fuimos a cantar nosotros una misa de quinceañera, todos eran con rasgos mexicanos. Y entonces, cuando yo cantamos es una tradición mexicana, y cuando nosotros cantamos las canciones en español, después la señora, que era directora del coro americano, me dijo, ustedes tienen que cantar también las canciones en inglés. Yo le digo, pero ¿por qué? Si esto es una misa de quinceañera. Entonces me dice, no, porque es que los muchachos ellos entienden más el inglés. Y yo le digo, bueno, pero tienen que entender español porque si le vio, ellos son de origen mexicano. De hecho, tú los veías, la cara, todo era rasgos mexicanos. Entonces ella me dice, pero es que tienen que hablar el inglés para tener más oportunidades. Y yo le dije, wrong answer. ¿Por qué? Porque al contrario, si hablan los dos idiomas, tienen más oportunidades. Entonces, eso es un poquito de una equivocación, pues que hay al respecto, sí. con respecto a yo creo que eso es un poquito como de la vieja escuela, porque sí hubieron muchos esfuerzos durante muchos años donde inclusive hasta se le penaba a los niños si hablaban en español en la escuela, todo eso. Y de hecho yo tengo por parte de mi mamá una tía que se mudó para los Estados Unidos durante los años 50 y ella no les enseñó español a sus hijos
porque existía un temor de que iban a ser discriminados, que iban a ser maltratados. Y entonces, por eso es que yo lo llamo de la vieja escuela, porque si hay una historia de discriminación y de maltrato hacia lo que llamamos las primeras generaciones en nacer aquí, que entonces, que de hecho se ve, por ejemplo, en la historia de Selena, ellos lo demuestran muy bien, donde yo creo que el papá lo dice, el papá en la película, o sea, el actor que actúa como el papá no lo pudo haber dicho mejor. Para los mexicanos no eres lo suficiente mexicano y para los americanos no eres lo suficiente mexicana. Entonces, eso es verdad. Es difícil pues estar entre esas dos aguas. Sí, pero al final hay que buscar que los hijos arrastren las dos lenguas porque es una gran ventaja. Ustedes han ganado dinero por tener, me refiero a ti y a Vanessa, que en muchas ocasiones han ganado dinero como traductoras, como intérpretes, precisamente por manejar los dos idiomas. Entonces es una ventaja que no se le debe arrebatar a los hijos. Hablando positivo.